ver cómo es el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, pero posterior a por lo menos conocer los principios básicos del sistema gastrointestinal para que todos tengan como esos conceptos un poquito asimilados y no se les dificulte, digamos, comprender la primera parte de las exposiciones, ya que las exposiciones de los grupos, ¿quiénes son los tres grupos que faltan? La mayoría, digamos, las exposiciones de los que vienen, casi que vienen divididas en dos partes, la absorción, metabolismo, y al final sí ya lo que es la producción de energía, que es lo que, la forma en la que ellos por lo menos les describen los metabolismos, ¿sí? De absorción de carbohidratos, de grasas, de lípidos y de proteínas, ¿vale? Hoy empezamos con el sistema digestivo. El sistema digestivo, como ustedes lo vieron en anatomía, prácticamente compromete un solo tubo desde la porción superior del esófago hasta el ano, ¿cierto? Que tiene una configuración que se va a mantener muy constante durante todo el tramo del tubo, que va a ser constituido principalmente por una capa externa que va a ser la serosa, una capa muscular que está inmediatamente inferior a esa externa, que va a ser la de músculo longitudinal. Esta disposición de tener dos capas musculares, una de un músculo longitudinal y otra de un músculo que va en circunferencia, le va a permitir unas características de movimiento que hoy, digamos, vamos a mencionarlos, pero no como tal los vamos a ver es mañana. En la clase de mañana vamos a ver los movimientos del tubo digestivo y vamos a comprender la relevancia que tiene que se den estas dos, que se dé esa sincronía entre estas dos capas, ¿sí? Esa disposición de las dos capas. Aparte, luego de la segunda capa, que es la capa circular, vamos a tener una submucosa en donde vamos a tener presente que en esa capa submucosa van a generarse también unos estímulos nerviosos que vamos a ver más adelante, y luego una capa mucosa. Esta capa mucosa también tiene una pequeña fibra muscular, unas pequeñas fibras musculares que componen lo que sería la muscularis mucosae o la capa muscular de la mucosa. Listo, muy parecido a cuando ustedes vieron, así como vieron tubo digestivo, también vieron en vasos sanguíneos que la capa interna también tiene unas pequeñas fibras mucosas, una pequeña fibra musculares, perdón. ¿Listo? Funciona como un sincilio. ¿Qué es un sincilio? Ya lo hemos visto como 5 veces en que son muchas estructuras que están unidas a través de uniones de hendidura, uniones CAP, lo llaman en algunas literaturas, y que esas uniones de hendidura permiten un flujo rápido de iones de una célula a la otra, de tal manera que la transmisión de una señal de una despolarización a la otra no depende de un intermediario como un neurotransmisor, no depende de un estímulo específico externo, sino que depende directamente del cambio de voltaje que se transmite de una célula a la siguiente, y por ende la velocidad con la cual se transmite el voltaje es mucho más rápido. Entonces, siempre que requeramos que un movimiento sea sincrónico, vamos a tener este tipo de conexiones entre una célula y otra. ¿Qué otro ejemplo aparte de este tenemos? El más característico, el corazón, las células miocárdicas. ¿Cuáles otras hemos visto nosotros? Realmente, cada vez que ustedes vayan a ver, hay otras, digamos, estructuras como las capas musculares de los túbulos secretores de algunas glándulas de las que ustedes ya mencionaron, también se comportan de esta manera. Vamos a ver cuál otra que nosotros recordemos. Bueno, en el sistema cardiovascular también vimos las funciones musculares que los vasos sanguíneos se comportan de esta manera, pero las principales o las que más van a tener presente ustedes siempre van a ser las del músculo cardíaco, ¿cierto? Entonces, la finalidad de estas uniones es precisamente que el movimiento que se dé pueda ser sincrónico. Vamos a tener que sincronizar dos capas musculares. La capa interna, que va a generar un movimiento de contracción, que más adelante lo vamos a ver, que va a generar un anillo de contracción, y la capa externa, que va a generar un movimiento que va a ser de propulsión, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, ¿vale? Aquí tenemos dos estímulos específicos que se van a dar en las capas musculares. Unas ondas
lentas y unas ondas en espiga. ¿Qué creen ustedes que son las ondas lentas? Los movimientos constantes de los intestinos. ¿Qué más? ¿Alguien leyó el capítulo? ¿Más o menos? Bueno, si alguien leyó el capítulo va a ver que las espigas son los movimientos propiamente dichos que generan contracción. ¿Sí? Esas son las despolarizaciones propiamente dichas. Estas ondas lentas vienen a ser como las ondas sincrónicas que tenía el nódulo sinusal previo a generar las despolarizaciones. Ustedes recuerdan que el nódulo sinusal tenía unas pequeñas muescas parecidas a estas, en donde había un estado de hiperpolarización y luego un pequeño cambio de voltaje que no iba a generar un estado de despolarización propiamente de la célula, ni que tampoco iba a transmitir un impulso hacia las células musculares, pero sí había unos pequeños cambios de voltaje. En la neurona también los vimos, unos pequeños cambios de voltaje que aquí lo vamos a llamar ondas lentas. En ese momento los llamábamos como potenciales graduados que no generaban despolarización, y aquí esas pequeñas ondas lentas no van a generar un movimiento específico, es decir, esas ondas no son movimientos musculares, son simplemente oscilaciones del voltaje que van entre 5 y 15 milivoltios que van a generar una sincronía, es decir, van a mantener un cierto movimiento flujo iónico. En este caso van a tener un movimiento eléctrico, un flujo eléctrico rítmico que sí permite sincronizar lo que son los potenciales en espiga, que son las despolarizaciones que sí van a permitir ingreso, en este caso, de iones de calcio, y esos iones de calcio van a generar contracción muscular. ¿Sí? Estas ondas lentas se consideran como hipótesis que se generan en las células de caja. En este caso, estas células intersticiales que van a estar entre las capas musculares, y esas van a permitir que se van generando esos pequeños cambios de voltaje, dados principalmente por variaciones en las concentraciones intra y extracelulares del sodio. Esas pequeñas variaciones del sodio son las que van a permitir ese cambio de voltaje. ¿Sí? A diferencia de cuando llega un potencial en espiga, el cambio dentro de la célula y los cambios configuracionales en los transportadores, en este caso los canales de calcio y sodio, van a permitir un ingreso aumentado, un aumento de la conductancia del calcio hacia el intracelular. De esa forma, ¿qué pasa cuando el calcio ingresa en la célula? Va a generar, bueno, el calcio va a generar unos cambios a dos niveles importantes. Primero, porque va a haber unos cambios de voltaje que van a estimular la salida de unas concentraciones de calcio y un retículo sarcoplásico. Y la segunda, que esos cambios de voltaje van a favorecer también la activación posteriormente de una quinasa que va a ser la que va a permitir la activación del brazo de miosina para generar la contracción muscular, como ya vimos en el primer corte. ¿Sí? Entonces, gracias a ese ingreso del calcio, que es como la principal diferencia con respecto a los cambios de voltaje que se generan con las ondas lentas, que son principalmente dependientes del sodio, vamos a permitir que en estos potenciales espigas sí se genere un potencial de acción, y ese potencial de acción va a generar una contracción muscular. ¿Listos? ¿Qué desencadena estos potenciales espiga? Tres principios o tres características básicas que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo del sistema gastrointestinal. ¿Sí? Lo primero, la distensión. La distensión de las paredes va a ser un estímulo para cumplir funciones locales. La distensión de las paredes puede estimular suficientemente a las células para que se genere una descarga, y esa descarga pueda generar una contracción muscular. La distensión de las paredes puede generar que se aumente la secreción de moco. La distensión de las paredes puede generar aumento en la secreción de diferentes estructuras celulares dependiendo del segmento específico en el que nos encontremos, y esa misma distensión también puede, inclusive cuando es significativa o es muy grande la distensión, puede estimular nociceptores que a su vez generan dolor. ¿Qué es como tal la distensión? Que el moro... La distensión es simplemente
que hay una presión dentro del lumen que intenta dilatar las paredes del tubo. Eso es distensión. ¿Listo? Entonces la distensión del músculo liso, en este caso son las pequeñas fibras que cuando las intenta la presión, intenta separar las paredes, va a generar que se estiren, por decirlo así, de una forma fácil de entender, que se estiren esas pequeñas fibras musculares, lo cual ya vimos que en el músculo cardíaco ese estiramiento de las fibras musculares genera una respuesta de contracción. Aquí también genera una respuesta de contracción. Es más, alguien de aquí ha pasado, todos han pasado por un cuadro gastrointestinal alguna vez, un cuadro diarreico, fuerte, con dolor, cólico, intenso, ¿cierto? ¿En qué momento les da más fuerte el dolor? ¿En qué otro momento? Por las noches. Cuando ustedes, al momento, ustedes ingieren alimentos, ¿sí? Póngale media hora, 40 minutos después, cuando ya se empieza el vaciamiento gástrico, ustedes, antes del dolor, ustedes sentían que se les movía algo, ustedes sentían el movimiento. Ese es el movimiento de kinesis. Cuando el movimiento de kinesis se da y hay una mucosa irritada, que ya está distendida por la producción de gas probablemente, en ese momento cuando se genera la kinesis es porque el músculo se contrae. Entonces cuando hay un músculo que genera un espasmo, que se contrae, y a su vez ya hay una distensión de la víscera hueca por un aumento en la producción de gas o por una lesión en la mucosa directamente, esa contracción hace que la presión que hay adentro, cuando intenta comprimirla, esa presión se aumenta. Ese aumento de la presión dentro de la víscera hueca es lo que causa el cólico. Por eso es que el dolor tipo cólico tiene esa característica. Ustedes antes del dolor sienten el movimiento y luego empieza el dolor, que sube, intenso, ustedes. Y luego cuando ya el espasmo muscular reduce, porque la kinesis tiene ese movimiento, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Ese es el movimiento kinético. Cuando la kinesis va cesando, es decir, la contracción muscular de la prokinesis disminuye y empieza a relajarse nuevamente, es donde ustedes vienen como que pasó el pico agudo y relaja. Ese momento es el pico del dolor y luego viene la disminución progresiva del dolor. ¿Hasta cuándo vuelve? Cuando vuelve el siguiente movimiento, es decir, la siguiente contracción de la kinesis. Ese siguiente movimiento de kinesis vuelve y causa, y viene acompañado el sonido que usted hace y usted, ahí viene el dolor. Y eso, mejor dicho, cuando el dolor es intenso, usted va a ver que el paciente se encorva, se hace bolita para tratar de tolerar el dolor. Y esa forma es como se genera el dolor tipo cólico. Esa es la característica del dolor tipo cólico. ¿Qué usan ustedes cuando les da ese dolor tipo cólico? ¿Y la buscapina cómo funciona? ¿Y loperamida? No. No, la loperamida, si bien sí cede, no deberían tomarlas en las gastroenteritis infecciosas, pero sí, ustedes la loperamida la toman más que todo para parar la diarrea, no para parar el cólico. Muchos de los antiespasmódicos van a ser antimuscarínicos o van a relajar, son relajantes musculares. ¿Qué es lo que evitan? El espasmo. Por eso es que esos analgésicos se denominan antiespasmódicos, porque lo que evitan son los espasmos musculares, es decir, las contracciones musculares que la contracción va a disminuir, va a generar la kinesis. Si yo bloqueo la contracción, no voy a ver movimiento de kinesis. Si no hay movimiento de kinesis, no hay dolor. Pero, ¿qué es lo que pasa con la buscapina? Que así como reduce el dolor, reduce la peristalsis intestinal. Entonces, si un paciente tiene sospecha, por ejemplo, del dolor, pero ese dolor no es por un cuadro diarreico, sino es un dolor por un híleo, es decir, porque hay un segmento del intestino que no se está moviendo, que está obstruido, y yo lo que hago es que reduzco más el movimiento, empeoro el cuadro de híleo. Por eso es que hay que tener cuidado a qué pacientes se les indica buscapina, porque podemos empeorar un cuadro de un híleo o una obstrucción intestinal por un segmento intestinal que no se está moviendo. Y cuando damos un anticolinérgico en este caso o cualquier antiespasmódico, podemos nosotros empeorar. ¿Listo? Cuando damos cualquier medicamento que actúe sobre la acetilcolina, sobre el receptor o que actúe directamente bloqueando la acción de la acetilcolina, bloqueando la acción de la contracción, vamos nosotros a generar una disminución del movimiento intestinal
y de esa manera vamos a bloquear. Es por eso que esos medicamentos disminuyen el dolor, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo, ¿vale? Bloquear la distensión y bloqueamos la contracción con el antiespasmódico. Entonces el intestino, ¿qué hace? Simplemente se dilata y no se contrae. Entonces cuando hay una obstrucción intestinal o un hilio, sobre todo cuando un hilio adinámico, un hilio paralítico, no se deben dar antimuscarínicos, no se deben dar ningún tipo de medicamento que vaya a reducir la contracción muscular, como esos antiespasmódicos, porque vamos a empeorar completamente el hilio. ¿Listo? Ahora, la estimulación de acetilcolina viene directamente por anterior, solamente que la acetilcolina en este caso también la puede liberar. ¿Qué sistema autónomo? ¿Cuál? Parasimpático. Recuerden que el sistema simpático libera adrenalina o noradrenalina y el parasimpático libera acetilcolina. ¿Listo? Bueno, exceptuando por allá en algún sitio en las suprarrenales que lo mencionaron, no sé si alguno de los compañeros lo mencionó, por ahí funciona un poquito inverso. ¿Listo? Pero acá, acetilcolina parasimpático, noradrenalina simpático. Y los estímulos de las distintas hormonas hacen referencia a unos estímulos que vamos a ver más adelante. A medida que vayamos avanzando por cada uno de los segmentos del tubo digestivo, se van a ir generando unas secreciones por células S, por células I, que van a generar, por ejemplo, colecistoquinina, por ejemplo, secretina, que van a repercutir en movimientos. Es decir, o cesan el movimiento en un segmento y estimulan otra acción, o al contrario, aumentan un movimiento o una acción local específica. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como tal, las ondas lentas son constantes, o sea, durante todo el tiempo. Sí, las lentas son constantes, se mantienen. Porque esas no hacen movimiento muscular. Eso son simplemente variaciones de voltaje rítmicas que no causan movimiento dentro de la célula. Mientras que el potencial espiga sí causa contracción. No, es el mismo, solo que el uno continúa como regulación del otro. Por eso les decía, recuerden cuando veíamos el nodo sinusal que habían unas oscilaciones de voltaje, pero cuando llegaba al pico de la oscilación, el sinusal siempre descargaba. ¿Por qué? Porque él iba a hiperpolarizarse, se hiperpolarizaba, luego se empezaba a despolarizar y descargaba. Volvía a hiperpolarización, se despolarizaba y descargaba. Esta no, estas variaciones de voltaje, si bien varían entre 5 y 15 milivoltios, no alcanzan a llegar al menos 40, que ese menos 40 es el umbral para generar la despolarización. Entonces es un flujo de voltaje intracelular que no causa en ningún momento contracción, a no ser que alcance el umbral, y ese umbral solamente lo alcanza cuando hay distensión, estímulo parasimpático o un estímulo directo de alguna de las hormonas que se liberan y que generan acciones locales, y algunas generan acciones a distancia, o cuando el sistema parasimpático hace una acción que sería una respuesta, o inclusive cuando vamos a ver lo que van a ser unos reflejos, que hay reflejos locales, hay reflejos que van hasta los ganglios y hay reflejos que van hasta la médula o hasta el tronco, y esos ya son diferentes porque esos reflejos dependen de un estímulo aferente, y ese reflejo va a ser una respuesta eferente a ese estímulo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablaba de inhibición por noradrenalina principalmente, decía que hiperpolarizaba, o sea que claro, no dejaba el movimiento peristáltico porque bajaba mucho el potencial de acción. Claro, porque lo que hace es que hacemos la célula muy negativa. Entonces siempre que nosotros, cualquier estímulo que lleve a que el voltaje intracelular con respecto a la extracelular, porque esos son voltajes relativos, sea más negativo el intracelular con respecto al celular, lo que vamos a hacer es un estado de hiperpolarización. Y los estados de hiperpolarización, ¿qué generan? Si el umbral, si la meta es llegar al menos 40 para que se genere un potencial, y yo tengo la célula entre menos 50 y menos 60, hay un cierto voltaje para llegar a menos 40, pero si pasa algo y es que yo bajo ese potencial y ya la célula no la tengo a menos 60, sino que la bajo a menos 80, el voltaje necesario para llegar a ese umbral va a ser
más grande. Por ende, cualquier situación que hiperpolarice la célula va a disminuir los potenciales en espiga. Es decir, van a inhibir las contracciones, ¿sí? O las despolarizaciones. Luego la despolarización lleva a una contracción, pero en este caso va a inhibir la despolarización y por ende también la contracción. ¿Listo? Es por eso que, por ejemplo, los pacientes que ustedes van a ver cuando estén en unidades de cuidado intensivo rotando, estos pacientes van a tender a disminuirse un poquito el movimiento de kinesis, y es por eso que muchos de estos pacientes, o hay que estar muy pendientes de ellos cuando le dice la enfermera en la ronda: doctor, este paciente desde hace 2 días no hace posiciones. Ah, eso es porque está acostado, no importa. No, no siempre es porque está acostado. A veces sí, porque el movimiento del intestino también obedece a movimientos de estímulos externos. Es decir, cuando tenemos un estímulo de caminata, ese mismo impulso de caminar genera descargas, en este caso parasimpáticas, que van a aumentar la kinesis. Entonces, una persona que hace una actividad física saludable va a mantener un hábito intestinal adecuado. Una persona que tenga una ingesta adecuada de fibra soluble o insoluble, más que todo insoluble, va a mantener un hábito intestinal adecuado. Una persona, como lo decían hace unos días los compañeros, que se base a dietas ricas en grasas, a dietas ricas en proteínas y que tenga un pésimo hábito de actividad física, va a ser una persona que va a tender a presentar episodios de constipación. Y si a eso le suponemos un paciente acostado, que no hay actividad física, que tiene una sonda nasogástrica y que el estímulo es una nutrición enteral que está recibiendo de un potecito, que muchas veces no tienen fibra o tienen muy poca fibra, y lo tenemos soportado con adrenalina, noradrenalina, esos son pacientes que van a tender a generarse una disminución en el movimiento intestinal, por ende una predisposición a un hábito intestinal disminuido o una constipación, que en algunas veces puede generar una obstrucción, ya sea cuando es alta o simplemente una impactación fecal distal. Y ahí vienen cómo tienen ustedes que desimpactar. Con sus herramientas dactilares, que lamentablemente pasa, y pasa frecuentemente, más de lo que quisieran. ¿Listo? Entonces, con esas herramientas dactilares tendrían ustedes que generar esos procesos de desimpactación a nivel de la ampolla, o normalmente ustedes van a ver impactaciones ahí, a nivel de la ampolla rectal. Entonces ustedes tienen que hacer esa desimpactación manual y posterior a eso sí, introducir una sonda para poder hacer un enema y continuar con la evacuación, siempre y cuando no haya alteraciones electrolíticas que disminuyan la kinesis ni haya una obstrucción intestinal. Es decir, eso se hace en el mecanismo en el que la impactación, es decir, la obstrucción prácticamente, pero no en el intestino, sino en la ampolla, sea la causante de que ese hábito intestinal sea disminuido, ¿sí? En ese caso hacen la desimpactación. ¿Listo? Ahora, dijimos que había unos movimientos que eran controlados por unos sistemas nerviosos autónomos, simpático y parasimpático. Esos sistemas no son directamente los que causan el movimiento. Estos sistemas generan una injerencia o un estímulo sobre un sistema nervioso propio del sistema gastrointestinal. Y a esto en mucha literatura lo conocen como el cerebro intestinal, ¿sí? En muchos lados lo van a leer así. ¿Por qué? Porque son unos plexos nerviosos autónomos que van a permitir un movimiento propio del intestino que, independientemente de los demás estímulos externos, mantiene esta ritmicidad y esta forma de continuar el movimiento, de tal manera que hay movimientos complejos, como por ejemplo los movimientos de proskinesis, y un proceso que vamos a ver más adelante que conocemos como ley del intestino, y es que el movimiento siempre va en sentido cefalocaudal o oral anal, es decir, el movimiento en ningún momento va a tender a que el contenido del tubo digestivo suba hacia la boca, sino que va a ir siempre en sentido de la boca hacia el ano. En todo momento va a ir alejando el contenido de la cámara gástrica hacia el intestino, desplazándolo en todo momento en un sentido anterogrado que va a llevar ese contenido hasta el ano. Y eso se da gracias a una sincronía que se genera entre los plexos, principalmente en este caso vamos a ver el plexo mientérico.
Mientras que el plexo submucoso se va a encargar principalmente de controlar las secreciones y las contracciones de esa capa muscular de la mucosa, que va a contribuir a algo importante, a relajar o contraer las fibras de la mucosa de tal manera que las criptas que ustedes van a ver un poco más adelante, o que las diferentes vellosidades, que son pequeñas ondulaciones en el tejido que van a contribuir a que se aumente la superficie, puedan tener un movimiento específico, ¿vale? Y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, los dos plexos van a estar ubicados, uno en medio de las dos capas musculares. ¿Y eso cómo se llama? Ese va a ser el plexo mientérico. Es decir, el plexo mio, que viene de la parte muscular, se va a encargar principalmente de los movimientos musculares de ambas capas, del músculo que va en sentido longitudinal y del músculo circular. Y ese, por eso aquí nos describe las funcionalidades. Aumenta la contracción tónica. La contracción tónica viene siendo esto: a medida que se generan unos potenciales en la espiga, va a generar un tono que, si son muy repetitivos, es decir, si hay muchas descargas, el tono va a ser más fuerte y una duración prolongada. Entonces, ese tono muscular va a contribuir a la fuerza de la contracción y la duración de la contracción. Aumento de la intensidad de las contracciones, ya lo mencionamos. Aumento de la frecuencia de las contracciones, evidentemente. Si generamos más despolarizaciones, vamos a generar un mayor número de frecuencias. Y aumento de la velocidad de la conducción de las fibras que se encuentran musculares, es decir, de la velocidad con la que se conduce el impulso o la descarga. ¿Listo? Esto va a ser lo encargado del músculo, en este caso de las dos fibras musculares longitudinales y circulares, el plexo mientérico o de Auerbach. ¿Listo? Ese va a ser el primero. Luego tenemos el plexo submucoso. El plexo submucoso se halla justo en la submucosa. Por eso es que el plexo submucoso controla las secreciones y la contracción del músculo submucoso. Es decir, va a cambiar como esa configuración, esa estructura que tiene la mucosa, para facilitar o disminuir la absorción dependiendo de lo que esté sucediendo en ese momento. El plexo submucoso, a diferencia del plexo, en este caso mientérico, va a tener una acción más local, mientras que el plexo mientérico va a tener una acción más distal. Es decir, por ejemplo, vamos a pasarlo aquí al final. El plexo mientérico se va a encargar, por ejemplo, de este movimiento, que es el movimiento de kinesis: generar un anillo de contracción, generar una relajación anterior al anillo de contracción y una contracción retrógrada a ese anillo de contracción, que se va a generar entre 2 y 5 centímetros al sitio de distensión. Es decir, vamos a hacerlo más fácil acá. Tenemos un tubo, ¿sí? Y ese tubo tiene un momento, en un pequeño segmento se está generando un aumento de la presión dentro de la cavidad, lo que vamos a conocer como distensión. Esa distensión va a generar que las fibras musculares aumenten su longitud, ¿sí? Va a distender las fibras. Esa distensión de las fibras va a ser cesada evidentemente por ese plexo. Ese plexo va a permitir que la región anterior, que está acá, aquí Gator lo describe entre 2 y 5 centímetros, es decir, 2 a 5 centímetros en la porción retrógrada o anterior al sitio de distensión, se va a generar una contracción. Y esa contracción va a ser un aumento de la presión hacia el centro, un aumento de la presión concéntrica. ¿Para qué? Para impedir que esto se retorne. Entonces, este segmento va a estar contraído. Entonces, lo que era una luz dilatada, acá va a ser una luz más pequeñita. Mientras que hacia distal se va a generar un proceso de relajación. ¿Para qué? Lo cual va a favorecer, si se contrae acá y empieza un proceso de contracción que se va movilizando,
Sí, es decir, se contrae y aparte contracción no se queda fija, sino que se va desplazando a lo largo. Es como cuando ustedes quieren sacarle crema dental al tubito y se les está acabando. ¿Ustedes qué hacen? Lo presionan y ¿qué hacen? Lo bajan. O algún, bueno, no falta el que lo dobla y le saca con un lapicero. Bueno, es diferente. Economía de estudiante. Cuando ustedes hacen presión en un extremo del tubo, desplazan hacia la zona de menos resistencia. Si esta zona está contraída y esta zona está relajada, ¿cuál es la zona de menos resistencia? La zona relajada. Ese movimiento hacia adelante va a ser el movimiento anterogrado, va a ir sincronizado gracias a ese plexo mientérico. Y eso es lo que vamos a conocer después como ley del intestino. ¿Listos? Entonces, esto tiene esa acción, es capaz de sincronizar segmentos grandes, porque así como está generándose aquí, no solo se genera acá, se va generando por segmentos. Luego aquí adelante hay otro pedacito, luego otro pedacito que hace lo mismo, es decir, no todo el alimento cabe en un pequeño segmento, sino que recuerden que la cámara gástrica va vaciando de a pequeñas cantidades. Esas pequeñas cantidades van a generar esto. Entonces cada vez que se vacía un poquito, se contrae, se distiende y empieza a avanzar. Luego cuando esto pasa, la cámara gástrica vuelve y genera un vaciamiento y ese otro poquito que se vacía genera otro complejo, que ese otro complejo va a ir avanzando y así a lo largo del tubo digestivo. Entonces hay múltiples segmentos con múltiples complejos que van a ir avanzando y eso se hace gracias a este plexo. El plexo submucoso va a encargarse de qué? Si ustedes tienen un proceso en donde ustedes tienen que ingresar algo a través de un conducto, el que sea, y esto está seco, va a haber una fricción. Esa fricción puede generar daño dentro de las mucosas. ¿Por qué creen ustedes que cualquier cavidad que ustedes tienen va a estar siempre lubricada? Ustedes se les seca la cavidad oral y ¿qué pasa cuando comen? Duele y sangra. Tienen las cavidades, en el caso de las mujeres, la cavidad vaginal. Cuando no hay una lubricación adecuada y hay actividad sexual, hay una cosa que se llama dispareunia. Hay dolor a la actividad sexual. Si hay una irritación porque no hay una secreción mucosa en el tubo digestivo, puede haber dolor a la defecación. Cualquier mucosa que no esté adecuadamente lubricada va a doler, se va a secar, va a sangrar, se va a lastimar. La mucosa no es un tejido que tolere la deshidratación. La mucosa siempre tiene que estar húmeda. La mucosa nasal, cuando se seca la mucosa nasal, ¿qué pasa? Sangra, se rompe el otro plexo de Auerbach, pero que está en el septum y sangra. Las mucosas siempre deben estar húmedas. Y esa humidificación aquí está a cargo del plexo submucoso. Ahora, a medida que vamos avanzando en el tubo digestivo, vamos a ir encontrando diferentes estructuras celulares que van a generar secreciones específicas. Por ejemplo, secreción pancreática. ¿Qué secreta el páncreas? Se seca gastrina. No, eso es lo que va a estimular la secreción pancreática. Pero el páncreas, ¿qué secreta? Bicarbonato y enzimas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, principalmente el bicarbonato, que lo que va a hacer acá es neutralizar ese pH que viene de la cámara gástrica. También estimulamos la secreción de sales biliares. Las sales biliares, ¿qué hacen en la absorción de los lípidos? ¿No? Genera un proceso de emulsificación y degradación de las grasas a pequeñas estructuras que son más fáciles de absorber. Ese proceso de secreciones y de secreción mucosa propiamente para proteger la mucosa va a cargo de el plexo submucoso. ¿Listo? Esos van a ser los estímulos. Absorción local, como lo decíamos hace un momento, va a regular la capa muscular de la mucosa. Por ende, si yo tengo una capa que está contraída y los espacios que se exponen a la luz intestinal son pequeños, la absorción va a ser menor. Si la capa muscular permite que haya una mayor superficie,
se va a absorber más. ¿Por qué? Porque esas células en borde de cepillo que ustedes van a ver más adelante va a estar más expuesta y por ende va a haber una mayor actividad. Recuerden que el tubo digestivo, más adelante cuando lo veamos en absorción, va a ser necesario que entre mayor contacto haya con el contenido, mayor absorción va a haber. Entonces por eso hay tanta superficie en un segmento tan pequeño, porque la idea es que entre en contacto con la mayor cantidad posible del contenido que hay dentro de ese tubo. Y hay la necesidad de aumentar la superficie y de la longitud total del tubo digestivo. Y hay también el problema de los pacientes a los cuales hay que hacerles resecciones intestinales y vamos a generar un síndrome de intestino corto, ¿sí? Que eso va a ser algo que también van a ver ustedes cuando pasen por clínica. Bueno, la contracción del plexus mucoso, control de las secreciones intestinales, la absorción local, listo. Aquí tenemos, creo que se me pasó algo, a ver. No, así, aquí va a ver. Polipéptido intestinal vasoactivo. No todas las secreciones, vamos a ver si lo tengo por acá. No lo tengo por acá. No todas las secreciones de los plexos mientéricos van a ser activadoras, van a haber secreciones inhibidoras y para eso tenemos estas sustancias. Aquí las mencionamos ya hace un momento. Lo que vamos a hacer normalmente es evitar con la acción de la acetilcolina, que en algunos casos lo van a ver, vamos a hiperpolarizar la célula, que también lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente clase, cuando veamos todo lo que es el efecto de secreción de las diferentes secreciones del tubo digestivo. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí tenemos el control autonómico. Dijimos que ese plexo submucoso y ese plexo mientérico, si bien controla algunos movimientos específicos, pueden ser influenciados por el sistema simpático. El sistema simpático o parasimpático, es decir, el sistema autónomo. El sistema simpático, ¿qué es lo que va a generar en el tubo digestivo? Disminución de la peristalsis, disminución de las secreciones. Prácticamente todo lo que es inhibidor va a ser dado aquí por el sistema simpático. Ahora, lo contrario, el sistema parasimpático, ¿qué genera a nivel de tubo digestivo? El aumento. Todas las efectos activadores de la acetilcolina. Aumenta la kinesis, es decir, aumenta cualquiera de los movimientos de contracción que genera el tubo digestivo, aumenta las secreciones del tubo digestivo, ¿sí? Ahora, hay unos efectos que tenemos entre las fibras, que son las fibras sensitivas, que van a llevar la información desde, evidentemente, las paredes y desde estos plexos hacia el sistema nervioso central. Y esas fibras sensitivas van a ir dadas, lo mismo que el sistema parasimpático, que lo dividimos en esos plexos craneal y sacro, y el sistema simpático dorso-lumbar. En este caso, esas fibras que llevan el estímulo eferente también traen información aferente, y esa información nos va a servir para lo que vamos a conocer nosotros como los reflejos gastrointestinales. ¿Qué es un reflejo? Si recuerdan cuando vimos sistema nervioso central. Una respuesta medular. Es una respuesta que puede ser automática o que puede requerir un sitio de integración más complejo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener de todos. Por ejemplo, los reflejos integrados de la pared, estos son los que vamos a ver nosotros que están. Hay unos reflejos directamente locales, como por ejemplo cuando aumenta la luz del intestino, aumenta la distensión. ¿Qué era la respuesta? Contraerse. Esto es una respuesta ahí, muy local. Pero tenemos otros reflejos que van desde el intestino hasta los ganglios. Es decir, una respuesta que debe viajar hacia un ganglio y regresar, y que probablemente va a generar una acción más distal. Y tenemos otros que van desde el intestino hasta la médula o el tronco y regresan. Y es ahí donde ustedes van a ver acciones como, por ejemplo, el simple hecho de que hay el reflejo de la defecación, o un simple reflejo para aumentar la secreción por algo que usted está viendo. Usted no ha comido, pero sabe que va a comer. Está viendo comida, como estaban los compañeros, ¿dónde están? Aquí.
estaban allá al frente viendo el calentador con ganas de comer un pastel. A las 3 de la tarde. Y usted no ha comido, pero usted empieza a salivar. Entonces, esos son los reflejos que se ven un poco más distales. Hay otros que son los más comunes que ustedes van a ver. Por ejemplo, cuando la cámara gástrica se distiende porque hay un aumento en la ingesta, es decir, usted comió, y genera un efecto cólico. Y es que ustedes lo van a ver muy frecuentemente en los niños y en algunos animalitos. Comen y luego hacen popó. Literal. Comen, ¿sí? Comen. Esa es digamos, la forma muy popular, comen y cagan. ¿Por qué? Porque es un reflejo completamente independiente. Este es un gastrocólico. Entonces es un reflejo gastrocólico. La distensión de la cámara gástrica genera deseo de defecar, ¿sí? O, por ejemplo, hay otro que es el gastroileal, que es cuando hay una distensión en la cámara gástrica, también hay una pequeña relajación del esfínter iliocecal. Entonces, todos estos mecanismos van a ir dados ¿para qué? Para que cuando se distiende la cámara gástrica empiece a evacuarse lo que ya está en el intestino. ¿Por qué? Porque viene un contenido adicional. Entonces, por eso ustedes comen y al ratico de comer, ustedes sienten el deseo de defecar. ¿Sí? Hay otros reflejos urinarios que también los mencionan, no recuerdo si los compañeros mencionaron cuando el sistema genitourinario masculino y femenino, que es un reflejo protector. Después de actividad sexual, viene el deseo de micción, porque es un reflejo de evacuar orina para precisamente disminuir las infecciones urinarias, y son reflejos protectores. En este caso, más que un reflejo protector, es un reflejo de vaciamiento, porque lo que usted ingirió necesita un espacio, y ese espacio tiene que abrirse de alguna manera. Entonces, una de esas formas es evacuar lo que está en el tubo, en este caso el intestino grueso, y eso lo van a ver ustedes muy frecuente, sobre todo en los niños. El niño, literalmente, la mamá lo termina de amamantar y a los minuticos se hace poco. Entonces eso ya lo van asociando en que comen y luego hace poco. Lo ven con los pajaritos, muchas especies de aves que ustedes alimentan y al momentico, es más, están alimentándose y hacen popó. Las aves, ¿alguien tiene aves de mascota? ¿No? Bueno, las mascotas, los que tengan aves de mascota se van a dar cuenta de esto. El pajarito está comiendo y al lado de donde come, ahí están los pequeños restos de la materia fecal del pajarito, porque él come y hace cosas, come y hace cosas. Y esa es la forma, porque es un reflejo muy primitivo para ellos. ¿Listo? Aquí tenemos, digamos, las principales sustancias que van a actuar sobre el tubo digestivo. Toda sustancia, en este caso, como ustedes lo explicaron en el sistema endocrino, tiene un estímulo para generarse y secretarse y una respuesta, ¿cierto? Es decir, una acción. En este caso, por ejemplo, la gastrina, ¿cuál es el estímulo? Las proteínas y la distensión. ¿En dónde se secreta? En las células del antro, duodeno y yeyuno. Es decir, cuando se detectan proteínas en la porción justo el antro, que es antes de ese espacio del esfínter pilórico para evacuarlo, lo que hace la cámara gástrica de hacer ese vaciamiento, justo en ese segmento, antro, y en el duodeno y el yeyuno, cuando se detecta la presencia de proteínas o, en este caso, la distensión, es decir, hay un ingreso de un contenido nuevo, como lo que decíamos ahorita, el estómago hace vaciamiento y ese vaciamiento genera distensión. Eso va a generar que se secrete gastrina. ¿Cuál es la respuesta? Secretar ácido y el crecimiento mucoso. La secreción ácida, ¿por qué es necesaria? Porque al ingresar el alimento a la cámara gástrica debe iniciarse la digestión química. Es necesario aumentar la secreción gástrica para dos cosas. La primera, de naturalizar, y segundo, porque vamos a tener una maquinaria enzimática que solo actúa en un pH específico, en un pH ácido. Exactamente. Si no está en ese pH ácido, se inactiva o hace una actividad parcial.
Y es por eso que es necesario, para que haya una adecuada degradación de estructuras proteicas, que haya un pH gástrico adecuado. Entonces, es por eso que cuando hay una disminución del pH, ¿por qué? Porque el alimento ingresa, altera el pH, inmediatamente va a generarse esa secreción y va a generarse secreción ácida. Además de que también el crecimiento mucoso, porque obviamente es necesario mantener el estímulo mucoso de crecimiento para proteger el revestimiento interno de todas las cámaras, en este caso especial la cámara gástrica. Luego viene la colecistoquinina. Decía el profe Contreras cuando veíamos bioquímica, el ácido, que es un estímulo tanto en la colecistoquinina como en la secretina, él tenía la mnemotecnia. El ácido llega y asusta a las células S y las células I y se les sale la colecistoquinina y la secretina. De tal manera que, ¿por qué? Porque el ácido es acompañante de todo el contenido que está en la cámara gástrica. Ese estímulo ácido va a generar que se secrete colecistoquinina y secretina. ¿Qué es lo que van a hacer? La liberación pancreática para el bicarbonato. Y por aquí está, bueno, la colecistoquinina, aparte de vaciar la secreción pancreática, también la secreción de la vesícula biliar. De tal manera que estas van primero a neutralizar ese pH y segundo a secretar con los diferentes componentes que van a ayudar a degradar proteínas y a generar la degradación adecuada de las grasas para posteriormente su absorción. Por eso se estimula la secreción pancreática y biliar. Y este péptido, que es el inhibidor gástrico, lo mencionaron también los compañeros cuando estábamos hablando de diabetes mellitus. Y es aquí donde actúan los GIP, que van a evitar la degradación del péptido, en este caso, que va a estimular la liberación de insulina. Es por eso, digamos, ahorita no son los más usados, pero en algún momento fue uno de los medicamentos más utilizados. Ahorita el pilar fundamental va a estar más que todo en los SGLT2 y bueno, aquí también todavía un poquito, pero más que todo en los SGLT2, ¿listo? Que son como ese pilar fundamental. Los DPP4 ya no tanto, los actualizaron la guía hace el fin de semana, si no estoy mal, la sí, todos los años se actualiza, pero realmente las variaciones no son muy grandes. Si ustedes miran el esquema, casi todo el pilar, por ejemplo, ¿cuándo van a ver esta diferencia? Por ejemplo, si ustedes analizan la que estaba del 2008, 2007 hacia atrás, ahí el pilar fundamental, adivinen cuál era. La metformina. De hecho, Gayton todavía la menciona como uno de los pilares, la metformina, y eso que Gayton, la edición que ustedes leen, creo que está del 2022, si no estoy mal, 2020. Ya no demora salir la siguiente versión de Gayton, más o menos cada 5 o 6 años sale la siguiente edición. Entonces, ahí en Gayton todavía menciona la metformina como uno de los pilares. Ahorita los pilares rondan más hacia los SGLT2, que digamos que han demostrado, aparte de mantener unos niveles adecuados de glucosa, también son cardioprotectores y nephroprotectores. Entonces ese es el efecto, por eso el pilar va a estar en los SGLT2 y obviamente en la liraglutida, semaglutida, que lo que ustedes vieron que es el Ozempic, que también va a disminuir obviamente esa absorción. ¿Listo? Ahora, la motilina es la siguiente, también estimulada por grasas, ácidos, esta vez en las células M, que va a generar un estímulo sobre la motilidad gástrica e intestinal. A medida que vayamos viendo las siguientes clases, vamos a ir viendo diferentes secreciones y obviamente la acción local de cada uno. ¿Listos? Y finalizamos con el movimiento. El movimiento es estos son los dos movimientos. Aquí tenemos este que expliqué ahorita, es el movimiento de propulsión, que es el que les explicaba ahorita sobre la ley del intestino. Pero tenemos otro movimiento, que es un movimiento de segmentación y es un movimiento de mezclado. Recuerden que si nosotros tenemos unas herramientas que están acá, necesitamos procurar que en todo momento todo el contenido entre en contacto con las paredes. Eso es lo que necesitamos.
No solo porque las paredes tienen unas estructuras enzimáticas que van a permitir la digestión o continuar la digestión y hidratación, sino porque es ahí donde se absorbe. Entonces necesitamos que todo el contenido entre en contacto con las paredes. ¿Cómo lo hacemos? El primero es sencillo. Si yo reduzco la luz y lo desplazo, las capas se externan porque esto va a generarse como un movimiento este tipo de movimiento de fluidos. Laminar. Laminar. Si solamente tenemos este movimiento de contracción, va a haber un movimiento laminar. ¿Por qué? Porque el contenido se va a ir desplazando por una contracción. ¿Qué necesitamos para reducir este movimiento? Generar Turbulencia. ¿Cómo generamos turbulencia? Pues la misma morfología del intestino, por los pelitos, por las microvellosidades, por Eso los se puede porque no pliegues. se riega, ¿cierto? Si yo tengo esto y yo lo que hago es este movimiento, o si tuviese un tubo flexible, yo lo presiono acá, el agua se va a desplazar generando un movimiento laminar continuo. ¿Cómo hace usted para que haya turbulencia? Moviendo de un lado para otro. De un lado para otro, moviendo. ¿Cierto? Haciendo que el contenido haga esto. ¿Cómo hace eso el intestino? Contrayendo adelante y atrás. Generando segmentaciones. Entonces tenemos un complejo cinético. Contracción, 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 contracción. Que la contracción espasmódica de la parte inicial desplace el contenido que va a chocar acá y va a regresarse. Pero aparte tenemos un movimiento de segmentación, y es que así como acá hay una contracción fuerte, que la luz que viene acá literalmente se cierra completamente, la luz de acá también, la luz que venía acá se cierra, no deja paso. Pero si yo hago pequeñas contracciones acá, estas pequeñas contracciones, recuerden cuando vimos en vascular las características que podían aumentar la turbulencia, y eran las resistencias o las tortuosidades que tuviera un vaso. Es por eso que los vasos debían ser lisos, tener unas circunferencias lisas, y la ateromatosis y todas esas cosas generaban turbulencias. Si yo hago un movimiento, ya el flujo no va a ser laminar. Yo impulso este contenido de aquí hacia allá y va a chocar con esto. Hay dos opciones: o choca y se regresa, o choca y al chocar con la pared hace un cambio de dirección. En las capas que iban en la parte superior van hacia la parte inferior, y así sucesivamente, de tal manera que va a haber unas alteraciones del flujo y no va a haber ninguna porción o ningún segmento en donde las ondas de desplazamiento internas o las láminas internas no se van a dar, sino que va a ser un flujo turbulento, de tal manera que todo va a entrar a chocar con todo, de tal manera que al final el contenido del lumen va a entrar en contacto con todas las paredes. Entonces lo que nosotros hacemos con esas segmentaciones, primero dos anillos de contracción grandes, y luego pequeñas contracciones de segmentación que no bloquean del todo el paso como si lo hacen en los extremos, sino que permiten que haya cierto paso, de tal manera que ese pequeño paso, a través de una reducción de la luz, va a generar turbulencias, y esas turbulencias van a permitir que el contenido del lumen entre en contacto con toda la pared, y es ahí donde se necesita para mecanismos de acciones enzimáticos de las mucosas en borde de cepillo y mecanismos de absorción necesarios para poder dar todo el proceso de absorción a nivel del tubo digestivo. Es por eso que se van a generar esos pequeños mecanismos, y esos son los movimientos de propulsión, el primero que va a desplazar, y los movimientos de segmentación que van a permitir
ese movimiento dentro de cada uno de los sitios de propulsión, de tal manera que esos complejos van a permitir que todo el contenido se genere en una turbulencia y pueda entrar en contacto con todas las paredes del tubo, y que todo el contenido que hay dentro entre en todo momento en contacto con toda la pared. Y no solamente entre en contacto con la pared, las porciones más externas, porque de lo contrario, estas porciones internas nunca entrarían en contacto, lo cual nos estaría generando una alteración en la absorción, porque solo absorberíamos o daríamos esa absorción sobre las partes más externas del contenido, y las partes más internas no lo harían. He aquí que de esta forma todo entra en contacto con las paredes, y es la necesidad de ese movimiento de segmentación. Y eso es lo que vamos a ver nosotros como esas contracciones peristálticas, que aparte de que generan movimiento, también generan segmentación y mezcla. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Reclamaciones? Este es, digamos, los principios generales de lo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Mañana continuamos.